Hoy queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos respalde, nos ayude, porque sabemos que es tu Espíritu el único que puede convencer a alguien de que está mal. Tu Espíritu es el único que puede hacer que el pecador se vuelva de su pecado y se corrija. Tú eres el único que puede hacer que aquellos matrimonios que están tan mal se corrijan y hagan las cosas de acuerdo a tu palabra. Dios, oramos que tu Espíritu Santo ministre y que esta palabra pueda servir para hacernos volver a ese primer amor. En el nombre de Jesús. Amén. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis y su significado proviene del griego y significa revelación o quitar el velo. Este libro es considerado profético en su totalidad y le fue revelado al apóstol Juan cuando éste estuvo desterrado o exiliado en una isla llamada Patmos por predicar la palabra de Dios y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Estando en ese lugar, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, verso 11 y 12, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Después de que le fue revelado el apóstol Juan todo lo escrito en el libro de Apocalipsis, los teólogos e historiadores de los acontecimientos bíblicos dicen que muerto el emperador Domiciano, porque así se llamó el que lo exilió o lo desterró, muerto dicho emperador, entonces por órdenes del emperador en turno llamado Nerva, que este emperador fue uno de los 5 emperadores que los historiadores consideran como buenos porque defendieron el cristianismo. Entonces, estando el emperador Nerva en turno, él ordenó el regreso de los exiliados o desterrados injustamente, entre los que estaban el apóstol Juan. Y cabe señalar que el apóstol Juan fue el único de los apóstoles que murió de forma natural y ya muy viejito, y vivió el resto de sus días en Éfeso predicando la palabra de Dios a la iglesia de Asia, entre las cuales estaban las 7 iglesias: la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a hablar con el apóstol, este estaba de espaldas, y cuando se volteó para ver quién le hablaba, al voltear, dice el capítulo 1, verso 11 y 12, que lo primero que vio fue a 7 candeleros. Y después vio a nuestro Señor Jesucristo que estaba en medio de los 7 candeleros. Y en los versos 17 y 18, nuestro Señor Jesucristo le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Y en el verso 20 le dijo que los 7 candeleros que había visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis eran y son representantes de la iglesia de hoy. Desde que nació la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, hace más o menos unos 2022 años, y los mensajes que se les dio a cada una de ellas, como seguramente se los dio el apóstol Juan, porque después de que el apóstol Juan recibe los mensajes, Juan fue a esas iglesias.
Y esos mensajes que Juan recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, fue y se los dio a las 7 iglesias. Y esos mensajes también son para la iglesia de hoy, para la de ahorita. Los 7 candeleros mencionados representan a las 7 iglesias. Esto nos hace entender que la función de la iglesia era y es alumbrar. Para eso servían y sirven los candeleros en los lugares donde todavía los usan, para alumbrar. Así es que la iglesia de hoy, esta iglesia es un candelero. ¿Qué función debe de realizar? Alumbrar. Y desde antes de que Jesús le revelara el libro de Apocalipsis a Juan, Jesús habló acerca de eso. En Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las 7 iglesias del Apocalipsis eran los candeleros. Cuando Juan volteó a ver quién le hablaba, lo primero que vio, 7 candeleros, y en medio estaba un hombre con cabello blanco. Para no explicar todo eso, ese hombre de cabello blanco que le dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin y el fin, el que estuvo muerto y vive. Por eso dije, ahí estaba en medio Jesucristo. Entonces Juan voltea y ve los 7 candeleros y a Jesucristo en medio. Y Jesús le dijo que precisamente que los candeleros eran las iglesias y que Él estaba en medio de ellas. Desde que nació la iglesia de Jesucristo, adquirió el compromiso de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, haciendo siempre lo bueno, dando ejemplo a propios y extraños para que la gente, los no cristianos, crean y el nombre de Dios sea glorificado. Como lo dice el verso 16 de Mateo 5, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿estamos alumbrando como iglesia? Algo de lo que traté de evitar es que conforme se iban convirtiendo a Cristo los de Chilpa, que nadie se apartara, del Señor, y que todos juntos nos estuvieran congregando. ¿Para qué? Para animarnos al amor y a las buenas obras, y fuéramos ganando más a este pueblo para Cristo. Pero hoy en día, pregunto, los que estamos aquí, ¿estamos alumbrando a nuestros vecinos? ¿Le estamos mostrando con nuestro ejemplo cómo debe de ser un cristiano? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la función de los candeleros, esa es la función de la iglesia. En otras palabras dice: vivan de acuerdo a lo que dice la Biblia, haciendo siempre lo que agrada a Dios. Así alumbre la iglesia a la gente como los candeleros. Y nuestro Señor Jesucristo, en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias, nos recuerda lo que Él mismo prometió a sus discípulos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 20: porque donde 2 o 3 congregados porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús se los prometió a sus discípulos antes de morir y resucitar. Y después se aparece a Juan y le dijo: yo les dije que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Los candeleros son la iglesia. Y también Jesús le dijo en el capítulo 28, verso 20, a partir del punto y coma le vamos a leer, dice: y he aquí, yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de explicarle a su siervo Juan lo que significaban los 7 candeleros y hacerle saber que él estaba en medio de ellos, le dio un mensaje para cada candelero o para cada una de esas iglesias. En sus mensajes les hace saber que él todo lo sabe, lo bueno y lo malo que había en cada una de ellas, y en cada uno de los congregantes le dice: escribe, yo conozco sus obras, yo conozco lo bueno que son y también conozco lo malo que hay en cada uno de ustedes o en cada una de las congregaciones. Acerca de lo bueno que había en las 7 iglesias o en cada uno de los congregantes, pues lo elogia. Acerca de lo malo que había en cada uno de ellas o en cada uno de los congregantes, les da un tiempo para que se arrepientan. En caso de que no se arrepintieran, les dice que entonces quitaría el candelero de ese lugar, o yo diría también de esa persona. Eso de quitar el candelero de ese lugar, por más que busqué su significado, es difícil. Unos tienen una opinión, otros tienen otra opinión, otros se entienden de una manera y otros se entienden de otra. Pero si lo discernimos espiritualmente, porque así lo dice la Biblia, los espirituales disciernen las cosas espiritualmente. Eso de quitar el candelero de ese lugar significa perder el título o privilegio de ser consideradas iglesias de Dios por no arrepentirse. Si es que si aquí no nos hemos arrepentido de lo que Dios nos dice que nos arrepintamos y seguimos igual, sigues con tu borrachera, sigues con tu cigarro, sigues de majadero, de majadera, pues vamos a perder el derecho ante Dios, porque el mundo nos puede ver, nos puede seguir viendo como iglesia, pero ante Dios Él dice: ustedes no son mi iglesia debe ser santa y sin mancha. Así es que quitar el candelero significa perder el título o privilegio de ser consideradas iglesias de Dios por no arrepentirse. Eso de quitar el candelero de su lugar o de una persona que no se arrepiente significa que pierde el privilegio de ser tratados como parte de la familia de Cristo. Jesús lo dijo. La palabra de Dios dice que en aquel o aquella que después de ser amonestada 3 veces, si no se arrepiente, pierde el privilegio de ser parte de la iglesia de Jesucristo, y ya no se le debe de tratar como hermano, sino como gentil y publicano, como un vil pecador. Alguna vez les dije: oigan, a fulano de tal ya no le digan hermano. Si lo ven que anda de borracho, si lo ven que anda de adúltero, si lo ven que habla de mentiroso, y ya le hablamos 2 o 3 veces y no entiende, no le digan hermano. Y no es que seamos mala onda, es que la Biblia es clara al decir: no le llames hermano a uno que después de 2 o 3 amonestaciones sigue igual. O alguien que cae una vez en un pecado, se le amonesta, se le disciplina, cae otra vez en otro pecado, se le amonesta y se le disciplina, cae otra vez en otro pecado, se le amonesta y disciplina, y vuelve. Pues ya no le digas hermano. Mateo 18, versos del 15 al 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Los mensajes a las 7 iglesias nos hablan acerca de lo bueno y lo malo que había en cada una de ellas, y de lo bueno y lo malo que había en cada uno de los congregantes. Pero también nos hablan de lo bueno y lo malo que hay hoy en día en cada congregación y cada congregante.
Vamos a tomar como ejemplo el primer mensaje al candelero o a la iglesia de Éfeso. Fue el primer mensaje a esa iglesia. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, de 2 al 5. Vamos a ver el mensaje que Jesús le dijo a Juan que escribiera. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nuestro Señor Jesucristo en este mensaje elogia a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Por ser en primer lugar muy trabajadora. Todos eran bien trabajadores, bien esforzados. En segundo lugar, porque era una iglesia muy paciente. En tercer lugar, por no permitir el pecado en ninguno de sus congregantes. En cuarto lugar, por no permitir los falsos siervos de Dios. En quinto lugar, por ser una iglesia que, a pesar de haber sufrido mucho y trabajado arduamente, no claudicó, no se apartó de la fe. Por eso Jesús la elogia. ¿Quién se puede dar cuenta que esa iglesia estaba en pecado si todos trabajaban, todos asistían, todos leían la Biblia, todos oraban, todos colaboraban con el pastor de la iglesia de Éfeso? Aún al pastor le costaba trabajo identificar si había algún pecado en esa iglesia. Todo candelero o iglesia o congregante debemos de tener esas características que acabo de mencionar. Pero esa iglesia tenía un problema con Jesucristo. Por eso le dijo Jesús: tengo algo contra ustedes, son perfectos trabajadores, pero tengo algo contra ustedes. Ellos tenían el conocimiento cómo hacer las cosas y tenían la fe, y eran tan responsables que cada quien hacía lo que le tocaba, a pesar de que sufrieron mucho por su fe. No descuidaban sus deberes, creo yo, ni en su casa, ni en el candelero o iglesia. Lo grave de todo esto es que ya no lo hacían con el entusiasmo del principio, ya no lo hacían con el amor que demostraron al principio, lo hacían con fe, pero sin amor. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Juan en su mensaje a esta iglesia: diles que se arrepientan y que vuelvan a su primer amor. Si no se arrepentían, quitaría su candelero de su lugar. En otras palabras, perderían el derecho de ser la iglesia de Jesucristo y las bendiciones prometidas a los obedientes, como está escrito en el Salmo 28, verso 13, si no estoy equivocado, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará Proverbios, gracias. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si no se arrepentían, no tendrían las bendiciones ni el derecho de estar en el huerto del Edén cuando estuvo en su estado original. Por eso les dice: si no se arrepienten, no tienen derecho a comer del árbol de la vida. Cuando a Adán y Eva se les prohibió comer al principio, aquí al final Dios les dice: si se arrepienten y se corrigen, van a tener derecho a comer del fruto que está en el Edén, en el paraíso. ¿Qué quiere decir eso?
que tienen derecho a estar ahí, en el reino de los cielos, comiendo de aquello que va a servir como alimento en aquel entonces. Repito, si no se arrepentía la iglesia, perderían las bendiciones prometidas de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos lo debemos de hacer con ese entusiasmo que tienen los que aman a Dios, o sea, con amor. En la primera carta a los cristianos de Corinto, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, versos del 1 al 8, dice, y léalo en la pantalla, en la traducción Reina Valera, o léalo en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Si trae una, yo se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que los demás, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. O en la Reina Valera dice, el amor permanece, ¿para cuándo? Para siempre. ¿De qué nos servirá? Dice el apóstol Pablo, ¿y de qué me va a servir a mí tener tantos dones? ¿De qué me sirve a mí conocer tanto la Biblia y tener tantos dones? ¿De qué me sirve que tengo la fe para sanar enfermos, para liberar endemoniados? ¿De qué me sirve todo eso si no tengo amor? De nada me sirve y nada soy. Ese es el pecado que había en la iglesia de Éfeso. Y ese es el pecado que hoy en día está, yo creo que en todas las congregaciones. No en todos, porque algunos siguen leyendo la Biblia a diario. Algunos no faltan en ninguna de las reuniones. Algunos no dejan la oración. Algunos están esperando que les digamos en qué quiere que le ayude, pastor, cuente conmigo. Pero hay muchos que ya no quieren servir, algunos ya no quieren hacer nada, algunos ya ponen condiciones para servir y digo, wow. Cuando esté uno esperando que colaboren con nosotros sin condiciones, ¿por qué estamos colaborando con Cristo? La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Eso es lo único que se le reprochó a esa iglesia, el haber dejado de hacer o de servir a Dios con amor. Y como lo acabamos de leer, si no hacemos las cosas con amor, de nada nos sirve. A lo mejor lo hacemos con fe, pero sin amor. Y por ahí dice un canto que a ver si me ayudan por ahí los de la alabanza, si se lo saben, porque yo ni me acuerdo cómo va, pero dice así. Ese canto dice, es un coro, dice que amor sin fe y fe sin amor es imposible agradar a Dios. A ver si los hermanos se lo saben, porque vamos a pedir. Si usted considera conveniente pedirle, Dios, ayúdame a volver a mi primer amor. Ayúdame a amarte como tú quieres que te ame. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le amamos como queremos, pero no como Él quiere. Hacemos las cosas por fe, sí las hacemos, pero ya no las hacemos con ese entusiasmo y ese amor que teníamos del principio. ¿Dónde quedó tu amor? ¿Dónde quedó aquella mujer y aquel hombre
que venían y que decían: ¿en qué le apoyo? Cuente con nosotros. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó su primer amor? ¿O están esperando que me quiten a mí? ¿O están esperando que me muera yo para venir y servir? Qué triste, ¿no? Que su condición para servir sea que quiten al pastor Santos o que se muera. Cuando los pastores no se jubilan, como todo guerrero, se mueren en el púlpito predicando la palabra, o en el púlpito en la calle predicándole la palabra. ¿O no? ¿O hay jubilación? ¿O le van a dar pensión? Pues no. Yo le dije al Señor: si tú me das una esposa, y me dio más de la esposa, me dio otras 5 y otros 2, y no, yo te voy a servir toda la vida. Hice un compromiso con él y busqué la forma de cómo servirle. Predicaba en la calle, en todos lados, y nunca lo he dejado de hacer. Y hoy en día he sentido algo hermoso. Estoy allá adentro y estoy orando, y de pronto el Señor me recuerda todo lo que me ha dado, y empiezo a alabarlo y digo: gracias, Señor, te amo porque tú me amaste más que cualquiera, y me has amado más que mi propia esposa y más que cualquiera. Y es que Dios nos ama más que cualquiera, y si Dios me amó, yo lo tengo que amar. Él espera que hagamos eso, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? ¿En dónde está ese amor? ¿Dónde quedó ese amor que mostrábamos al principio cuando conocimos la palabra? Eso es lo que lo que el Señor Jesucristo le reprochó a esta iglesia. Por eso les digo, a ver si al final terminamos orando. Vuelve a tu primer amor. ¿Cómo eras antes? No faltabas a ninguna reunión. Ahora muchos dicen: es que no puedo porque tengo trabajo, y antes no lo tenías, y ahora usas el trabajo para evadir ese amor que debes demostrarle al Señor, asistiendo al templo, colaborando a ver a quién gano para Cristo, invitando a la gente. En lugar de invitar a la gente, desanimas a la gente porque no vienes y te conocen. Cuando usted deja de asistir a la congregación, a los servicios, en lugar de promover el ánimo, promueve el desánimo. Entonces, ¿dónde quedó ese primer amor? Es patético eso, ¿no? Espero que al final podamos terminar orando: Señor, haznos volver a tu primer amor, para que no perdamos el derecho de ser parte de tu iglesia ante ti, porque ante el mundo podemos seguir siendo de la iglesia de Chilpan y podemos ser el centro cristiano de Chilpan, pero ante Dios a lo mejor no, porque no volvemos al primer amor, porque no dejamos el pecado. ¿Cómo se pudo dar cuenta la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor? ¿Cómo nos podemos dar cuenta ustedes y yo que ya perdimos el primer amor? Yo mismo me revisé que ya lo perdí. A lo mejor sí, porque a lo mejor ya no estoy desde tempranito aquí en la oración, aunque llego un poquito más tarde, y me revisé. A lo mejor ya no estoy leyendo la Biblia como lo hacía antes, Señor, y reviso. A lo mejor ya no estoy visitando a las ovejas como lo hacía antes, y reviso. A lo mejor ya le doy más importancia a mis necesidades en casa que a las necesidades de la iglesia. ¿Cómo se pudo dar cuenta la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta ustedes y yo que perdimos el primer amor? Revisa cómo eras al principio y ve qué argumentos usas para no venir. Esos argumentos no los usabas antes cuando venías. ¿Por qué ahora? ¿Porque quieres que se muera el pastor y su familia? ¿Quieres que los corran? Es algo que se puede perder y sin darnos cuenta.
como lo perdió la iglesia de Éfeso. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso que se arrepintieran. Y es por ello que debemos de revisarnos, no sea que ya hayamos dejado el primer amor. ¿Tú conoces a alguna hermana con la que tienes confianza, o algún hermano te puedes dar cuenta, oye, ya perdimos el primer amor, ¿no? ¿O qué pasó? Es que la pandemia. ¿Y la pandemia qué? ¿Qué la pandemia eliminó a Jesucristo de nuestra vida o qué? Vamos a ver que el primer amor se puede perder sin darnos cuenta, como lo perdió la iglesia de Éfeso. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo le dijo que se arrepintieran. Y es por ello que debemos de revisarnos, no sea que ya hayamos dejado el primer amor. Qué difícil para el pastor de la iglesia de Éfeso el darse cuenta si alguien de la iglesia o la iglesia completa estaba cometiendo algún pecado. Era difícil porque todos eran bien trabajadores, todos cumplían con sus deberes en la congregación, se ayudaban unos a otros, ofrendaban, diezmaban, ayudaban a los necesitados, leían la palabra de Dios, oraban siempre. Y a lo mejor ni faltaban a las reuniones. Era difícil tan solo el pensar que esta iglesia estuviera mal o que algunos de los congregantes estuviera mal. Sin embargo, Jesús le dijo a Juan que les dijera que habían dejado su primer amor, por tanto era necesario que se arrepintieran. Si no lo hacían, quitaría el candelero de su lugar, o en otras palabras, perderían el derecho de ser iglesia de Jesucristo o ser parte de la iglesia de Jesucristo ante Dios. ¿Cómo darnos cuenta hoy en día si ya perdimos el primer amor? En la iglesia de Éfeso era difícil porque todos colaboraban en todo y cumplían con todo lo que les correspondía. Solo les faltaba hacerlo con el amor que demostraron al principio. Para cualquier pastor le puede ser difícil descubrir este pecado, pero para el que está en medio de los candeleros o iglesia, no, él lo sabe todo. ¿Quién es el que estaba en medio de los candeleros? Jesucristo. Esos 7 candeleros que representaban a la iglesia de aquel entonces, a las 7 iglesias, y hoy representan a la iglesia de hoy y a la de aquí. Y Jesús está en medio. ¿Cómo darnos cuenta hoy en día si ya perdimos el primer amor? Ya casi estamos terminando este tema. Vamos a ver si no hemos perdido el primer amor. Puede haber más, pero hoy yo encontré 10 evidencias acerca de la pérdida del amor a Dios. Algo que nunca debemos de perder porque está escrito. En el Evangelio de Marcos capítulo 12, verso 30 y 31, ¿qué dice? Dice ahí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy no me pusieron el reloj, a veces lo tengo ahí. Bueno, repito, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso es lo que debemos de hacer para con Dios, amarlo con todo. Lo más importante para mí es Dios. Y si para mí lo más importante es Dios, Dios me dice que algo muy importante para mí es mi esposa y son mis hijos, a los cuales debo de darles un buen ejemplo. Y Dios me dice que lo más importante para Él es que yo les ame a ustedes y les respete, y nunca procure el mal de ustedes, ni hablar mal de ustedes, ni planear algo malo contra ustedes, nunca. El que ama no hace mal a su prójimo. El amar a Dios con todo nuestro ser implica ser obediente a Él y amar a los demás, a todos.
Primera evidencia, cuando me emociono y me motiva más el estar con otras personas o por las cosas que ofrece el mundo, como cualquier deporte. Hay quien se emociona porque va a jugar el América contra el Chivas y no viene ese día. Eso es como si te emocionaras por ir a ver a otra mujer y no estar con tu esposa. Eso es infidelidad. Repito, la primera evidencia de que ya perdiste tu primer amor, cuando te emocionas y te motivas más al estar con otras personas o por las cosas que ofrece el mundo, como cualquier deporte o cualquier fiesta, que al asistir a los eventos de oración o de alabanza o a las reuniones para alabar a Dios y oír su palabra. Hemos perdido el primer amor. Segunda evidencia, cuando ya no tenemos el mismo interés por la lectura de la Biblia, cuando ya no tenemos el mismo interés por orar siempre, hemos perdido el primer amor. ¿Cómo estás? Eso no es aburrido, hermanos. Yo no necesito nada que contrario a lo que Dios dice para sentirme motivado a leer la palabra de Dios, más que el tener una relación con Él y estar recibiendo de Él lo que yo necesito. ¿Qué necesitas tú? Necesitas su ayuda y su manifestación. ¿Qué más necesitas? Su palabra y su sabiduría, ¿o no? Tenemos que estar en oración y en lectura. Oración y en lectura. Eso es mostrar amor. No necesitamos otra motivación más el saber que necesito de Dios y de su palabra y quiero tener una relación con Él. Segunda evidencia. ¿Ya la leí esa? ¿Ya se las dije? Ok. Tercera evidencia. Cuando dejamos que los pensamientos malos predominen en nuestra cabeza, hemos perdido el primer amor. ¿Qué pensamientos cruzan por nuestra cabeza? Ay, hoy no voy. Hoy no voy. ¿Quién sabe quién va a moderar? ¿Y quién sabe quién va a y qué va a predicar? Hoy no voy. ¿Ya permitiste ahí? ¿Qué es eso? Cuando permites pensamientos malos contra tu suegra, permites pensamientos malos contra tu hermano y tu hermana, permites pensamientos malos contra cualquier prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Que has perdido tu primer amor. Los pensamientos van a pasar por aquí siempre. El asunto es que no permitas que los malos pensamientos queden ahí, porque eso te va a llevar a actuar muy mal con esas personas o con la iglesia, con los hermanos, o te va a llevar a actuar hipócritamente. Estás piensa y piensa mal de la persona y luego la encuentras. Ay, manita, qué gusto verte, cuando estuviste pensando mal de ella todo el día. Esa es una evidencia, una tercera evidencia de que has perdido tu primer amor, cuando has permitido que los pensamientos te lleven a ausentarte de la iglesia y tener relación con los demás hermanos de la congregación. Cuarta evidencia, cuando caigo fácilmente en hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios y nos excusamos diciendo soy humano y todos pecamos, ¿o no? Eso es una evidencia que has perdido tu primer amor. Quinta evidencia, cuando me cuesta dar con alegría para la obra del Señor o dar ayuda a los necesitados, hemos perdido el primer amor. No puede faltar el que piense: sí voy a dar, sí voy a ofrendar, pero quiero que el pastor haga lo que yo digo. No duden que hay quienes se han atrevido a eso, a pensar eso.
Cuando me cuesta dar con alegría para la obra del Señor o dar ayuda a los necesitados, hemos perdido el primer amor. Sexta evidencia: cuando vemos los mandamientos de Dios como un obstáculo para lograr nuestras metas u objetivos. ¿Qué pasa con los de tránsito? ¿Qué pasa con los del Ministerio Público? ¿Qué pasa con ellos? Si tú vas y quieres que te ayuden a resolver un asunto, un problema, y lo primero que te dicen, de a cómo quiere que le ayude. Digo, yo soy pastor, no puedo entrarle a la corrup. Pero así es el sistema. Dices, ¿qué hago? Si tú eres cristiano y trabajas para el Ministerio Público y trabajas, ¿qué problema para ti? Porque los demás, si no le entras, te van a hacer la vida imposible o te quitan del puesto. ¿Qué problema? Si trabajamos o en cualquier lugar, cuando vemos los mandamientos de Dios como un obstáculo para lograr nuestras metas o objetivos, cuando vemos los mandamientos de Dios como algo exagerado y eso nos impide realizar las tranzas y nos impide participar en eventos que van en contra de lo que agrada a Dios, hemos perdido el primer amor. Yo espero que usted o yo nunca andemos en una marcha a favor del aborto, nunca andemos en una marcha a favor del homosexualismo, porque hay quienes, no dudo de que digan ser cristianos y andan en esas marchas. ¿Qué significa eso? Que se aman a sí mismos y desean satisfacer sus deseos carnales, pasando por alto los mandamientos de Dios. Han perdido su primer amor. Séptima evidencia: cuando nos preocupamos más por quedar bien con la gente del mundo que el buscar la aprobación de Dios, hemos perdido el primer amor. ¿No se ha visto a veces presionado o presionada? Pero ¿qué hago? ¿Agrado a las personas o agrado a Dios? Si agradas a las personas, ya dejaste tu primer amor. Tienes que buscar la aprobación de Dios. Octava evidencia: cuando dejamos de hablar o de predicar de Jesucristo a otros por temor a ser rechazados o ser objeto de burla, hemos perdido el primer amor. No me niego yo a predicar la palabra, es donde me pongo y si se presta algo ya empiezo a predicar. Y le doy gracias a Dios porque no puedo callar. Nunca he pensado en dejar de predicar o de compartirle a la gente. Por eso cuando me mandan a un mandado, porque soy obediente, me mandan a las tortillas, bueno, voy por las tortillas. ¿Me puedes ir a traer un chesco? Sí, te traigo el chesco. Y yo siento que me prueban, me ponen a prueba y lo hago con dócil y con amor. Digo, es para mi esposa o es para mi hija. Está contenta, ya le llevo el chesco. Sí, pero ella a veces no la encuentro muy contenta porque, ay, te tardaste como 3 horas. Le digo, es que estuve predicando al de la tortillería, le estuve predicando y me encontré a otros hermanos ahí. ¿Qué quieres? Pues ya se pone contenta, ya se tranquiliza. No debemos de perder el primer amor, no lo perdamos. ¿Desde cuándo no le predicas a alguien? ¿Desde cuándo no le predicas a otra persona? Usando como argumento la pandemia. Esto es una oportunidad para que se levante la iglesia y prediquemos el evangelio, porque para los cristianos todo lo que pasa en el mundo son oportunidades para demostrar nuestra fe y nuestro amor a Dios.
Y todo le vamos a encontrar oportunidad. Ok, la gente ahorita está toda guardada. Vamos a aprovechar esto. ¿Para qué? Pues para predicarles. A lo mejor por teléfono les habla, oye, ¿cómo estás? Mira, la Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Él. ¿Por qué no te reúnes ahí en tu casa y oras un ratito? La Biblia dice que si 2 en la tierra se ponen de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué no te pones puesto de acuerdo con tus hijos ahí? Tu esposo se pone a orar por aquello que nunca han logrado mirar, y van a mirar que Dios lo hace. Son oportunidades. Para los cristianos, todo lo que sucede son oportunidades. Novena evidencia. Cuando hacemos o hablamos algo adrede para molestar a algún hermano o para vengarnos y nos negamos a dejar de hacerlo, hemos perdido el primer amor. Alguien te dice, ya no hables de ellos mal, ya cálmate, y sigues. Cuando ya párale, ya tranquila, ya déjalo, ya perdónalo, ya olvídate. No, pero sigues. ¿Qué quiere decir eso? Has perdido tu primer amor. Décima evidencia. Cuando no podemos ni queremos perdonar a alguien por lo que dijeron de mí o porque me lastimaron o me agredieron, hemos perdido el primer amor. Te hagan lo que te hagan o nos hagan los que no nos hagan, tenemos que perdonar. Ustedes, para la gloria de Dios, ¿ustedes creen que le guardo coraje o rencor a los que me golpearon y me robaron la camioneta? No. Ayer no entiendo, pero dije, ¿qué estoy haciendo? Si estoy parado en el semáforo y pasa uno con una camioneta negra y se para casi enfrente y me empieza a decir, hijo de su quién sabe ¿qué le hice? Yo dije, ¿qué le hice? Yo volteé a ver si estaba estacionado mal o ¿qué le hice? Pero él viene de allá y yo voy para allá, pero yo estoy parado. Y él pasa bien y todo, tenía el verde, yo estoy. Y pasa y me dice, viejo hijo de su... ¿Qué hice? Me puse triste. Me doy cuenta de lo feo que es y lo triste que es encontrarnos con una juventud y generaciones que no saben respetar las canas, que no saben respetar a los ancianos. Hoy ya los tratan de viejos, de estorbo, de cochinos, de que ay, fuchi, cuando se les debe de respetar, cuando se les consideraba antes como personas sabias por la edad. Todos vamos para allá. Y hoy que estoy en esta edad y que me encuentro con él, viejo hijo de... Y me han estado ofendiendo, digo, Dios santo, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué les hice? Me dieron ganas de llorar. ¿Y cómo te puedes sentir tú? Si pasa y te ofende un joven o fornido y viejo hijo, ¿qué dices? ¿Cómo te pones con él? Ni siquiera te da tiempo de decir, oye, Cristo te ama, cálmate, ¿qué te hice? Y sin embargo hay que orar por ellos. Los que me robaron, yo estoy orando por ellos y Dios me ha dado una palabra que digo, pobrecitos de ellos, yo nomás oro, digo, ten misericordia de ellos. Pero no traigo coraje, ni deseo de venganza, ni voy a investigar, voy a buscar. Ya Dios lo sabe. Y ya Dios nos dio revelación y nos muestra. Entonces no nos resta más que orar y bendecir a esas personas. Cuando no podemos ni queremos perdonar a alguien por lo que dijeron de mí o de nosotros, o porque me lastimaron o nos lastimaron, o porque me agredieron o nos agredimos, hemos perdido el primer amor cuando nos negamos a perdonar. En conclusión, hermanos, los candeleros de la iglesia
Y el que estaba y está en medio de los candeleros es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe todo de cada iglesia y de cada uno de los que la formamos. El Señor Jesucristo le pidió a la iglesia de Éfeso que se arrepintiera por haber dejado ¿qué? Su primer amor. Lo mismo nos pide hoy a los que hemos dejado de amarlo como lo amábamos al principio. Él le dio órdenes y le dio tiempo a la iglesia de Éfeso para arrepentirse. En caso de no hacerlo, quitaría su candelero de su lugar. Eso significa que perderían el derecho de ser iglesia de Jesucristo. Y hoy en día, a lo mejor no todos hemos perdido el primer amor, pero lo que hemos perdido pero los que lo hemos perdido, si no nos arrepentimos, podemos perder el derecho de ser parte de la iglesia de Jesucristo. A lo mejor algunos están cometiendo algún otro tipo de pecados y no es el primer amor, aunque es una evidencia de que no amas a Dios como Él quiere. Pues hoy es el día de arrepentirse. Vamos a tomar hasta la cena del Señor y los que la tomamos tenemos que revisar. Y si hemos perdido el amor, le pedimos perdón a Dios antes de tomarla. Es necesario, hermano, hermana, que estás aquí, pedir perdón a Dios. ¿Qué tipo de amor has mostrado al Señor? Porque algunos ni siquiera lo han perdido, a lo mejor ni siquiera lo están demostrando. Entonces, si no lo estás demostrando, ¿por qué no lo demuestras y le dices a Dios, perdóname, yo he sido rebelde a tus mandamientos, yo no te he amado como tú me has amado, yo no he amado a mis padres como tú los has amado, yo no he amado a mi familia, no he amado a mis hermanos de la iglesia como tú quieres que les ame. Y hoy me hablas de que algunos han perdido el primer amor cuando algunos ni siquiera hemos mostrado que lo amamos. Cierra tus ojos ahí donde estás. A lo mejor la mayoría no nos habíamos dado cuenta de haber perdido el primer amor y estábamos leyendo y orando diario, a lo mejor hasta hemos estado sirviendo, pero sin amor. ¿Por qué no cierras tus ojos y le pides perdón al Señor? Y cada que sirva, lo tengo que hacer con amor, lo tengo que hacer con amor, con gusto y con alegría, sin poner condiciones. Cierra tus ojos. Ora al Señor. ¿Estás amando a Dios como Él quiere? Aquellos que lo amaban al principio, ¿ya revisaste si no has perdido tu primer amor? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda que has dejado tu primer amor y arrepiéntete. Y aquellos que no se han arrepentido y que no han dejado algún pecado, arrepiéntase. Dios le está dando tiempo de que se arrepienta. Como le dijo a la iglesia de Éfeso, le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Si no se arrepiente, quitaría su candelero, que quiere decir quitaría su derecho de llamarse iglesia de Jesucristo. Y si tú no te arrepientes hoy, a lo mejor puedes perder el derecho de que se te diga hermano o hermana. Dios quiere una iglesia santa. Su iglesia debe de ser santa. Su iglesia debe de amarle con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Su iglesia debe de servir. Su iglesia debe de congregarse. Forma práctica de este tema. Siga orando.
Siga con sus ojos cerrados, platique con Dios, tenga comunión con Él, tenga comunión con Dios de forma personal. Les voy a leer estos dos versos de la Biblia como forma práctica. Hebreos 10, versos 24 y 25. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimo unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Muestre el amor, asista a las reuniones. Muestre el amor, no deje de leer la Biblia. Muestre el amor a Dios, no deje de orar. Y muestre el amor a Dios reuniéndose para motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Señor y Dios Todopoderoso, pude decirles lo que tú querías que supiera la iglesia de Éfeso, y lo que tú quieres que sepa toda iglesia, porque estás dando tiempo de que la iglesia y las iglesias, estás dando tiempo que los que son parte de la iglesia nos arrepintamos cuando sabemos que el tiempo de tu venida está cerca. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque como hombres pastores se nos hace muy difícil identificar cuando alguien ha perdido su primer amor o cuando alguien anda en pecado, y a veces ni nos damos cuenta y están en pecado, pero tú sí lo sabes, Señor. Por eso hoy tú has hablado a la iglesia, tú has hablado a los varones, tú has hablado a las varonas, tú has hablado a los jóvenes, tú has hablado a los niños. Pídele perdón si crees que tú le has fallado al Señor y Dios te ha hablado. Pídele perdón. Él está aquí. Esta iglesia es un candelero y el Señor está en medio de los candeleros. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Denos un momento, vamos a dar gracias por los alimentos. Da gracias. Sí, Señor, venimos en esta hora delante de ti y alabamos, glorificamos tu nombre porque nos amas, y como nos amas nos corriges, hablas a nuestras vidas, y gracias por esta palabra, Señor. Queremos también agradecerte que tú has provisto estos elementos y has permitido que la mesa esté servida, que la mesa esté dispuesta para que podamos participar de ella. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias, Señor. Gracias porque podemos recordar el día de hoy a través de este memorial tu obra redentora en la cruz del Calvario, porque nos amaste tanto que diste tu vida hasta la muerte, y dice tu palabra, muerte de cruz. Señor, gracias por este privilegio y por esta oportunidad. En tu mismo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor, te damos gracias por los elementos de los cuales vamos a participar. Elementos que tú usaste la última vez que te sentaste con tus discípulos a tomar la cena. Tomaste vino y tomaste pan. Lo compartiste con tus discípulos y les diste instrucciones. A partir de ese día, instrucciones que servirían para recordar el sacrificio que realizaste en la cruz del Calvario, con el único propósito de que nosotros tuviéramos la salvación y la vida eterna. Hoy te damos gracias por permitirnos participar del fruto de la vid,
que simboliza la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, el precio que tú pagaste por nuestros pecados. Gracias porque nos permites hoy disfrutar del pan ácimo, este pan sin levadura, que simboliza tu cuerpo que fue crucificado en propiciación por nuestros pecados. Gracias por este privilegio. Hoy recordamos tu muerte y tu resurrección, y recordamos también que somos libres gracias a ese sacrificio por la sangre del Cordero. Amén. Adelante, hermanas. Muy bien, ya todos están servidos. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en su primera carta, en el capítulo 11, a partir del verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.